aparece un primer plano de un ojo. Lentamente va apareciendo una esfera difusa. Se acerca hasta quedar muy definida una parte de la superficie del planeta Tierra flotando en el espacio. Aparece la frase: hacia un amanecer universal. Ciegos en el mundo. Un saludo, bienvenidos a todos los oyentes y videntes y televidentes, ahora con tantas modalidades audiovisuales, de esta entrañable revista Punto Cero. Bernabé lo ha vuelto a conseguir y ha conseguido engañar a dos nuevas personas para que hagamos una sección de este, ya digo, punto de encuentro entrañable de gente que con problemas de vista o con alguna simpatía por todo este mundo, pues le gusta conocer a la gente que se mueve en este entorno. Hoy estamos aquí para hacer una nueva página de Ciegos en el Mundo. Vamos a presentar, vamos a conocer a alguien muy conocido por la gente de ONCE Madrid, también por mucha gente del resto de la ONCE en España o del entorno de los ciegos en España, pero como esta revista tiene oyentes a lo largo y ancho de todo el mundo, de este ilimitado entorno de Internet, a mí sí me gustaría presentar hoy a Ramón Sánchez González, y aparte de que más adelante veamos un poco la dimensión de su trabajo en la política, en el mundo de los servicios sociales, de la mejora de la calidad de vida de la discapacidad, primero que podamos conocer a la persona, que yo creo que eso es fundamental. Ramón nace en el año 1964 en un pequeño pueblo de la provincia de Ávila, y ya de adulto, si no me equivoco, Ramón se traslada al sur de Madrid, a Leganés, donde su familia monta su residencia y donde pues al fin y al cabo desarrollan el grueso de su vida. Yo creo que no solo, porque sabemos que son muchas las personas que vinieron desde toda Castilla y también desde Ávila al sur de Madrid, y desde allí pues contribuyeron al desarrollo de la actividad social, cultural y económica de la Comunidad de Madrid, pero sin perder los lazos con su tierra. De hecho, Ramón ha sido fundador de la Casa de Ávila en Leganés. Háblanos un poco, Ramón, de aquellos primeros años, del tránsito del pequeño pueblo al final a la macrociudad que hoy es, pero que también era cuando viniste en el sur de Madrid, Leganés. ¿Qué recuerdas? Pues mira, contarte y contaros. Yo nací, como bien dices, en 1964 en un pequeño pueblo de la provincia de Ávila, el Tremedal, hay que enunciarlo y decirlo, ya casi en Extremadura, el pueblo más alto de la provincia de Ávila y casi de España. Y posteriormente, por circunstancias laborales de mi padre, fuimos pasando por distintos pueblos hasta llegar a Madrid. Y llegamos a Madrid porque los tres hermanos, dos de ellos somos afiliados a la ONCE y el tercero es disminuido psíquico, teníamos la referencia y la presencia de que teníamos que estar bastante tiempo en el hospital. Primero hicimos escala en Carabanchel y posteriormente ya en Leganés. Tras sucesivas operaciones y vicisitudes, y mi hermano entrar en el colegio del Paseo de La Habana, en el CRE, pues yo me integré en la enseñanza integrada. Y ahí fuimos desarrollando pues hasta que empezamos a vender el cupón, tanto mi hermano como yo en mi caso, en el año 84, en el boom del año 84. Que poco tiene que ver con lo que hoy es la venta del cupón, ¿verdad? Grandes diferencias, ilusión
La época, por enmarcar un poco para la gente que no lo conozca, el año 84, si no recuerdo mal, fue la creación de la unificación, o acababa de ser la unificación de los sorteos provinciales al sorteo nacional, la creación de los sorteos especiales de los viernes y la repercusión que eso tuvo en la generación de una especial ilusión en la ciudadanía española, que entre comillas se acumulaba en grandes colas en cada punto de venta, y el vendedor del cupón se convirtió en un protagonista de la sociedad española. Era nuestra casa encantada y como tal pues nos trataban y la tratábamos. En el año 84 estábamos llenos de ilusión, llenos de juventud, empezábamos una nueva etapa. Yo empezaba en la universidad, empezaba la venta del cupón, o sea, es un cúmulo de circunstancias que yo creo que no se volverán a repetir. Era la democracia en la ONCE después del primer Consejo General de la ONCE. Hoy estamos en la calle Prin, otro Prin era, en edificio, en circunstancias y en personas, y lo tengo como un recuerdo muy entrañable y muy logrado, y ojalá se repita, pero yo creo que no. Has citado, Ramón, el paso por la universidad junto con el arranque de tu carrera profesional, inicialmente como vendedor del cupón. Te matriculas en Geografía e Historia. ¿Por qué? Exacto. Me matriculo en Geografía e Historia porque yo tenía un remanente de bachillerato muy importante de personas, de profesores que me habían inculcado la esencia y la presencia de la historia en mi vida. Después lo vivimos en Onda Cero, con circunstancias y personas que todos sabemos, y la historia siempre ha sido muy importante para mí. Y me matriculé porque yo creo que en esa época, Derecho e Historia éramos los ciegos, los deficientes visuales, los afiliados a la ONCE en suma, donde normalmente nos tirábamos. No quiere decir que no iban a otro sitio, pero eran las dos carreras por sí que mejor se daban. Se daban porque no había los logros informáticos que hay ahora, había el libro hablado, el cassette de 4 pistas y poco más, y el braille, y con eso teníamos que salir y defender, y sobre todo defender el prestigio, ya no el nuestro, sino el prestigio de lo que estábamos representando. Yo cuando iba a la universidad creo, y así lo confirmo, que representaba una esencia de poder personas deficientes visuales sacar una carrera universitaria. Pero por lo que tu currículum nos viene a contar y por lo que tú ya nos has esbozado antes, algo se pone a competir con ese interés tuyo por el mundo de la historia y por el conocimiento universitario, que es la gestión de la propia Organización Nacional de Ciegos, en la que tú ya estás trabajando a la vez que estudias como vendedor, y aparece la oportunidad de incorporarte como director de una de sus agencias. Exacto, en el año 91, después de estar vendiendo desde el año 1984, me nombran, porque así se requiere o así se estima, director de la agencia administrativa de Parla, la más pequeña de la provincia de Madrid. Y debo decir que, además de ser la agencia más pequeña de Madrid, las agencias, yo creo que todos los afiliados que estén en la gestión deben de pasar por una agencia. ¿Por qué? La agencia es la verdadera escuela de la ONCE. Es donde se aprende todo, se aprende el tema del cupón, sobre todo, se aprende el servicios sociales, se aprende lo que se decía antes, Secretaría General, Recursos Humanos. Al final es el día a día del vendedor, pero no con el vendedor y con el afiliado, es con todo el mundo que conlleva al vendedor y al afiliado, con la familia. O sea, tienes que tener un ten con ten de día a día con todas las personas que integran el mundo ONCE, con los acompañantes, con la vida social de la población, con los ayuntamientos, porque Parla llevaba varios ayuntamientos, y eso da una esencia y un fondo y un trasfondo que hacen a la persona más conocedora del mundo externo y además del mundo interno para poderlo explicar y tener. Y entiendo que la experiencia fue satisfactoria para ti, debió de ser también satisfactoria a la organización cuando, como nos decías antes, en el año 94 se te propone un ascenso a lo que después será tu plaza como director de agencia durante muchísimos años más en
en tu ciudad, te iba a decir natal, no, Adoptiva, pero sí. en tu ciudad de acogida realmente tuya y de tu familia. El buey es de donde pase, no de donde nace. Y como tú nos decías, durante todos esos años, esa escuela de gestión interna, de recursos, de actividad comercial, de servicios sociales, viene acompañada de la escuela de las relaciones sociales, de las relaciones públicas, de la relación política y de algo que a ti te ha acompañado a lo largo de toda la vida, que es tu propia inspiración, tu propia vinculación a la participación social y la participación política. En esos años de director se va fraguando tu marco de relaciones sociales y políticas que te permitirán después irte integrando en partidos políticos e irte acercando a la gestión de lo público en tu ayuntamiento. Háblanos un poco de cómo fue esa evolución. En la etapa de Leganés, ciudad donde residía con 27 años que entré o me nombraron como director de la agencia administrativa de Leganés, pues se hace lo mismo que en Parla, pero en grandes dimensiones. Ahí, ¿qué conlleva? Ahí conlleva una relación más estrecha y más puntual con el mundo de las asociaciones, que es muy importante. En Parla también lo era, pero en Leganés mucho más. Y sobre todo con el ayuntamiento. Ahí la ONCE, la agencia administrativa de Leganés, tuvo un protagonismo muy importante. Yo debo de reconocer que el alcalde entonces, José Luis Pérez Ráez, nos dio una cabida muy grande. Yo en los 14 años que estuve de director de agencia solo puedo decir que aprendí y aprendieron de mí. Aprendieron de mí en el sentido de que me dejaban enseñar, me dejaban mostrar, y conseguimos pues muchísimos kioscos. Yo ya no me acuerdo, creo que de 36 conseguimos casi 60. Entramos en un planteamiento de acuerdo entre fundación, entonces corporación, y 11 a nivel de ayuntamientos para poder poner kioscos. Es decir, se homogeneizaron planning o forma de actuar para que en el futuro se podía hacer actuaciones que en ese momento venían bien y que en el futuro entendemos que también. Y a partir de ahí, pues bueno, yo me fui integrando en el mundo político de la ciudad, y en el año 2007, después de 14 años de director de agencia, la ONCE, con acuerdo con instituciones políticas, como puede ser en el PP y en este caso en el PSOE, nos llamaron a todos los directores de agencia, hay que decirlo, y de todos los directores de agencia que salieron, las agrupaciones, en este caso del PSOE, salió la agrupación de Leganés, que querían un miembro de 11 en su candidatura. Esto lo hizo Rafael Gómez Montoya en la candidatura de mayo del 2007, y en esa candidatura me nombraron a mí. Lógicamente tuve que dejar la dirección de la agencia administrativa de Leganés y me integré como el número 15 de la lista de la candidatura del PSOE en Leganés. En ese mismo tiempo, Fátima Peinado estuvo fue también de alguna forma designada y elegida como diputada de la Asamblea de Madrid. Quiero decir con esto que sí, que de nosotros partía, pero el aval nos lo daba la ONCE y la agrupación correspondiente, que nos correspondía a elegirnos. Y ahí estuve otros 4 años y se formó el Foro de la Discapacidad en Leganés, siendo director del área, y hoy en día sigue. ¿Qué es el Foro de la Discapacidad o Consejo Sectorial de la Diversidad Funcional hoy? Pues es el conjunto de todas las asociaciones que tengan un grado de discapacidad, lógicamente, a nivel de la población de Leganés, para decir sus pretensiones, sus logros, y para de alguna forma reivindicar ante el ayuntamiento cosas que se puedan hacer. Además, hay un área que tiene presupuesto propio, que organiza y avala y dota económicamente a ese foro o a ese consejo sectorial, de la cual esa etapa, los 4 años, para mí me sirvieron de mucho, porque me brindaron en el sentido de saber y retener cosas que desconocía de una corporación como es un ayuntamiento
de un presupuesto propio grandísimo y sobre todo de una población de casi 200.000 habitantes. Yo creo, y desde aquí pues animo a que la ONCE siga haciendo estos tipos de acuerdos, igual que se hacen tipos de acuerdos con corporaciones, con empresas, pues también el tema de, ya no a nivel de ayuntamientos pequeños, que esa es la persona, sino si no hay un acuerdo expreso de ONCE, esto no se hubiese llevado a cabo, igual que en la asamblea con Fátima. Aunque entiendo que ese esfuerzo de la institución porque se incorporen miembros a la actividad política o representativa también tiene que venir precedido de un trabajo individual de participación, de conocimiento. Tú siempre has sido una persona de talante y de orientación política progresista. Tu relación con el PSOE nace en aquel momento, era anterior, se ha prolongado posteriormente. Cuéntanos esa dimensión política externa de Ramón. La dimensión de Ramón a nivel de inquietudes políticas, está claro que si yo en Leganés siempre he sido partidos del PSOE quien ha gobernado, hasta el 2011 que gobernó el PP. Yo me relacionaba con gente del PSOE porque en el ayuntamiento estaba gente del PSOE, eran válidas. Yo no digo con esto que la gente del PP no lo sea, pero yo me he relacionado con esa persona. A mí lo que me muestran, lo que veo, lo que leo, lo que intuyo, pues sí, estoy más atento y entiendo más hacia el PSOE, es verdad, y con lo cual ellos también me atienden y me entienden en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo he de decir que en el PSOE me encuentro a gusto y en el PSOE milito y en el PSOE participo. Y eso es lo que permite que a propuesta de alguna manera de aquel acuerdo de organización, la gente del Partido Socialista elija a un Ramón en quien confía y con quien se identifica en sus planteamientos políticos. Evidentemente, si tú dices en una agrupación Ramón Sánchez González, director de la agencia, pero a Ramón Sánchez González nadie le conoce, pues no lo van a votar como integrante de la lista, eso está claro. O sea que además de nombre, tienes que tener también presencia en las instituciones que el ayuntamiento y que el PSOE ha ido marcando. Huellas del pasado. 28 de marzo 2014. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Me llamo Rafael Gómez Montoya y soy el portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Leganés. Pero hoy, si estoy aquí es porque mi amigo Ramón me lo ha pedido y en ese sentido estoy encantado de hacer algo tan amable, tan creativo, algo tan importante. Yo pienso que estas cosas son importantes como presentar un libro. Cuando alguien aporta algo de su capacidad personal más íntima a la hora de contar cualquier tipo de vivencia, a mí eso me merece mucho respeto. Primero porque yo me siento incapaz de hacerlo y hay veces que me propongo en algunos momentos intentarlo, pero debo reconocer que me cuesta mucho. Por lo tanto, cuando alguien expresa sentimientos, cuando alguien dice lo que piensa de las cosas, cuando alguien nos cuenta una vivencia, sea cual sea, en este caso lo de Ramón es una vivencia muy intensa, muy importante, a mí me produce mucho respeto. En el prólogo me atrevo a decir que yo he conocido dos Ramones. El primero fue cuando el alcalde Pérez Raez me da la responsabilidad de la seguridad ciudadana local y el concejal de seguridad ciudadana tiene que relacionarse con el director de la agencia de la ONCE de Leganés, ¿no? Que curiosamente era pues Ramón Sánchez. Ahí yo conocí a un Ramón correcto, a un Ramón digamos que corporativo, a un Ramón donde la imagen de la ONCE lo era todo. Llegamos a algunos acuerdos muy importantes por aquel entonces, pero ese Ramón realmente a mí me decía poco. Yo le llamaba cada vez que teníamos que firmar pues, el famoso convenio anual para ver cuántos kioscos se ponían en marcha ahora y también bueno, pues para ver los problemas que había en cuanto a algún tipo de concesión de vado permanente, etcétera. Luego tuve la suerte de ser alcalde de esta ciudad. Yo siempre digo que eso fue una suerte para mí, un orgullo, un honor.
y yo le pedí al otro Ramón que me acompañara en esta andadura. Primero lo hice para que formara parte de la candidatura de la que yo era el número uno, ¿no? Junto con un equipo muy importante de hombres y mujeres. Y Ramón dijo que sí enseguida. Tengo que confesar hoy que Ramón fue de las dos personas que desde la ONCE participaron en candidaturas del PSOE. Una fue Fátima Peinado, que fue a la Asamblea de Madrid, y la otra fue Ramón Sánchez, que fue a la candidatura del PSOE aquí en Leganés. Pero Ramón no pudo ser concejal porque los vecinos decidieron que salieran 11 concejales y por lo tanto yo le pedí después a Ramón que formara parte de nuestro equipo de trabajo, llevando una responsabilidad muy importante, la de discapacidad. Y además lo hice en un equipo que dirigía Emilia Quirós, que está aquí presente, con la que también tengo evidentemente mucha relación y mucho aprecio, y me consta que en ese equipo Ramón se integró perfectamente, con Emilia, con Flori, con Carmen, con Fide, un equipo, Alejandro, un equipo muy importante de hombres y mujeres. Ahí conocí a mi amigo Ramón, digámoslo así. Y es que con los socialistas en el gobierno de la nación los techos eran de cristal. Y eran de cristal porque se rompían con facilidad. La gente daba igual cuál fuera el tipo de discapacidad, daba igual cuál fuera el reto que se marcaba cualquiera de ellos, enseguida se llegaba al techo y era fácil romperlo para seguir creciendo, para seguir avanzando, para seguir consiguiendo más y más metas, ¿no? En cualquier aspecto de la vida social, la política, la deportiva, la cultural, daba lo mismo. Por lo tanto, yo creo que la aportación de Ramón, en la medida en la que ha sido director administrativo de la ONCE mucho tiempo, y en la que ha sido director de discapacidad durante otro mucho, es importante para la ciudad. Veréis, en el libro os vais a dar cuenta de que todo lo que Ramón cuenta cuando él era director de la agencia de la ONCE en Leganés, tiene mucho que ver con cómo Leganés se fue tejiendo, cómo Leganés fue mejorando, cómo Leganés se fue haciendo en definitiva. La historia de Ramón y la agencia de la ONCE no es otra que la historia de tantas cientos de personas que llegaron a Leganés solamente con ganas de trabajar, que no preguntaron qué hay que hacer, sino que arrimaron el hombro de manera inmediata, y gracias a las que hoy tenemos la ciudad que tenemos. Bien, eso lo hacemos, yo creo que la mayoría, lo hicimos la mayoría que estamos aquí. Hoy nos toca reflejarlo en Ramón Sánchez, ¿no? Nos toca reflejarlo en él, en esta persona que, insisto, se ha atrevido a poner negro sobre blanco sus vivencias, las íntimas, las sociales, las colectivas, y a mí eso, sinceramente, me produce mucho respeto y me permite poder decirle: Ramón, eres un héroe para mí. Así que os dejo con Ramón Sánchez, el auténtico protagonista de este. En este libro didáctico, donde conocemos un poco más de un trozo de historia de Leganés, de ese Leganés costumbrista que se ha hecho gracias a la generosidad de sus gentes, que siempre han tenido la ciudad como ese gran foro de expresión que nos recoge a todos para convertirnos en ciudadanos del mundo, sin tener que mirar sexo, raza, religión y ocupación, donde los que pueden ayudan a los que no, donde los que no tienen reciben ayuda de los que sí tienen, y donde las experiencias de unos sirven para que otros salgan adelante. Ramón, lo invisible se hace visible en Leganés. Gracias, Ramón. 4 años de responsable de los servicios sociales para las personas con discapacidad en un ayuntamiento de más de 200.000 personas. Hoy lo vemos con cierta normalidad, el que existan cargos específicos que se responsabilicen de dinamizar
los asuntos relacionados con la calidad de vida y con los servicios sociales de las personas con discapacidad, pero en 2007 no lo era tanto. Estábamos englobados en grandes órganos de representación de los servicios sociales estatales, como el IMSERSO, las consejerías de asuntos sociales de cada comunidad autónoma, pero no era sencillo encontrar responsables específicos de la discapacidad y de los servicios de la discapacidad. ¿Cómo fue? Y además elegidos desde la discapacidad. ¿Cómo viviste aquel abrir brecha, aquel ser de los primeros que establecieran un ayuntamiento, un órgano específico? Pues yo lo interpreté como un reto, lo interpreté como una forma de mostrar la ONCE, las dimensiones que tenía en un sitio externo, para poder ofrecer desde el punto de vista exterior lo que nosotros ofrecíamos desde el punto de vista interior en ONCE. Debo de decir que tanto del Ayuntamiento como de la ONCE, como de la Delegación Territorial de Madrid, tuve el máximo apoyo. Por eso se logró el sitio físico, y que hoy existe, vuelvo a repetir, y por otra parte el aspecto económico. Teníamos un montante de dinero bastante importante para poder desarrollar todo eso. Eso quiere decir que apostaban por el principio de poner en práctica el foro, en este caso el Consejo Territorial, el Consejo Sectorial. Yo me sentí muy a gusto. La verdad que para mí, debo decir que ser director de las agencias, tanto de Parla como Leganés, administrativas de ONCE, fue una cosa muy bonita, pero esto lo debo el ser director de los servicios de discapacidad del Ayuntamiento de Leganés fue como un reto, pero ya no mío. Yo lo interpretaba como un reto de la institución, de la casa, como decimos, de la ONCE, y ahí está, y ahí se logró. Toda esta visión tuya de cómo llegaste, de lo que se pudo desarrollar como acción singular en esos 4 años de responsable de los servicios sociales para discapacitados en el ayuntamiento, se resumió en una iniciativa muy interesante, que fue un libro que se publicó, o que se escribió, mejor dicho, a finales de 2010, aunque luego se publicara más adelante en 2014. ¿Por qué aquella iniciativa de plasmar toda esa experiencia en un libro? ¿Cómo surgió la idea y cómo se materializó? Surgió porque yo querría y quiero, y así lo hice, en marzo del 2014 Rafael Gómez Montoya, que fue el alcalde que me apoyó y que estuvo desde 2007 a 2011 en la legislatura donde yo fui director del área de discapacidad del ayuntamiento, pues querría que hubiese ahí un cúmulo de reflexiones y sobre todo un manual, una memoria, para que las personas que viniesen detrás, cuando pasase tiempo, por lo menos tuviesen las experiencias que hemos tenido o que he tenido, para, si les sirven de ejemplo, aprovecharlas, y si no, pues para decir, mira, pues esto se ha hecho y lo que hemos hecho mal no lo vamos a volver a hacer, y lo que hemos hecho bien pues lo vamos a mejorar. Y por eso se hizo, nada más. Hay un cúmulo de experiencias, tanto de la agencia, tanto de director de agencia como de director de discapacidad, que lo que sirve es para reflexionar, ya no, sino el que lo lea, posicionarse en el futuro para mejorar todas las situaciones que vengan en ese sentido. Aparte de aquella experiencia concreta, el libro, según refleja el resumen, la ficha técnica que encontramos en la biblioteca, también pone de manifiesto algunos aspectos singulares de lo que fue la historia de la ONCE, la implantación de la organización de ciegos y de la realidad de los ciegos en el municipio de Leganés. ¿Quieres contarnos algo que te parezca que merece la pena destacar, específico, sobre lo que se dio en Leganés, que no se dio quizás en otros municipios o en otras zonas de España en la autoorganización de los ciegos? Pues mira, en Leganés ya he dicho que había un génesis que había sido, y sobre todo un tejido social de asociaciones de todo tipo de discapacitados que en otro sitio no había, o por lo menos yo no lo había visto. Eso fomentó el hecho de poder hacer
el foro, en este caso el Consejo Sectorial de la Discapacidad. Si no hubiese habido esas asociaciones, si la gente no se hubiese movilizado en los años 60, 70, 80, no hubiésemos podido hacer, pues con 3 asociaciones, no hubiésemos podido hacer un foro, una asamblea, porque no daba. Creo recordar que eran 26 o 28 y se iban agrandando. Es en el tema de discapacidad. En el tema de 11, pues sobre todo afianzamos la posición. Yo cuando llegué allí en el año 93 o 94, la agencia llevaba desde el 91, llevaba 3 años. No tenía ni la célula de habitabilidad, la conseguimos a base de presenciar y de contactar con el ayuntamiento. Y sobre todo, y eso sí que me siento muy orgulloso, pocos ciegos, por no decir ninguno, estaban en la calle mientras el tiempo que estuve yo de director. Si estaban en la calle es porque no había kiosco. Te hablo de los 5 o 6 años últimos, cuando ya se pusieron todos los kioscos que había, que ya la venta estaba mal. Y por lo menos horas y tardes o mañanas había conjunto de personas que estaban en la calle, vendedores que estaban en la calle, tuviesen un rato de kiosco. De eso me siento muy orgulloso. Hoy en día, por circunstancias, kioscos no hay para todo el mundo, incluso en Leganés, porque no son rentables, pero entonces el kiosco era parte de la venta del cupón, de la venta de productos de la ONCE. Las competencias de los ayuntamientos con relación a los servicios sociales de las personas con discapacidad están en algunos casos muy limitadas por la propia competencia asumida por parte de las comunidades autónomas, que son quienes realmente son responsables tanto del presupuesto como de la ejecución y prestación de los grandes pilares que sustentan el bienestar de las personas con discapacidad en sus respectivos territorios. Hablamos del propio reconocimiento de la condición de persona con discapacidad, del reconocimiento y prestación de los servicios de dependencia, en este caso, de la autorización, de la financiación de los centros especiales de empleo, de los centros ocupacionales. El Ayuntamiento de Leganés, por lo que vimos o por lo que ha quedado reflejado en esa historia que quedó en Lo invisible se hace visible, que no habíamos citado, que es el título de este libro, dio un paso adelante diciendo: hay determinados servicios que yo no soy responsable de prestar, que yo no puedo prestar, pero que yo me comprometo a acompañar a la persona con discapacidad de mi municipio en su solicitud, en su tramitación, en su seguimiento y, cuando no funciona, en su denuncia también para que funcione, para que el servicio se preste. ¿Cómo fue esa experiencia y qué nivel de interacción supuso de relación con la comunidad autónoma? ¿Tensa, no tensa, colaboración? Háblanos de aquel. Los 4 años, y yo creo que han seguido, fueron tensas. Es más, se puso un despacho de abogados para que las reclamaciones, como tú bien dices, de dependencia, que todavía tardan mucho en baremarse y en concederse después la prestación, se hiciesen las reclamaciones por parte del ayuntamiento. El área de discapacidad no era otra cosa que mostrar el complemento que las autonomías, en este caso la de Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid, debía de prestar. Ante esa carencia, el ayuntamiento tiene que poner los medios, y en este caso, pues tanto para dependencia, en ese caso, como para una oficina. Lo primero que pusimos fue una oficina para oír a la gente qué necesitaba y cómo le podíamos ayudar. Siempre que llegaba allí, la pregunta y la esencia de decir: ¿en qué te podemos ayudar? Era así. Y empezamos un trabajador social y yo, y acabamos con un abogado, con un psicólogo, bueno, pues un equipo de atención básica al uso de las delegaciones territoriales de la ONCE, que conocemos todo, pues puesto en el área de discapacidad. También teníamos un servicio transversal de los distintos departamentos, de las distintas concejalías del ayuntamiento, lógicamente. En suma, lo que queríamos era prestar por lo menos la ayuda y que la gente se sintiese oída y acogida
de cosas que no podíamos dar. Lógicamente no podemos dar una prestación de ayuda a domicilio, aunque a veces se daba, o de teleasistencia, que a veces se daba, porque requerían ya mucho más especializaciones en el tema de la dependencia. Pero sí es verdad que la tramitación y oír a la gente era lo principal. Han pasado más de 15 años desde que te incorporaste a aquella responsabilidad. Hoy vemos en los medios de comunicación polémicas, a veces muy virulentas, por cuestiones que pensábamos que ya estaban superadas. Por ejemplo, la especificidad de las relaciones sexuales de las personas con discapacidad gravemente afectadas, bien por su falta de movilidad, bien por sus limitaciones en funcionamiento intelectual. Esto hoy, que en 2023 sigue siendo fruto de debates, ya no solo en los medios de comunicación, que pueden buscar más espectáculos, sino en el propio seno de las organizaciones con discapacidad. En el año, no sé si 2007, pero vamos, entre 2007 y 2011, el Ayuntamiento de Leganés ya estaba generando conocimiento con la universidad y ya estaba prestando servicios a las personas con discapacidad relacionados con su vida íntima, con su vida sexual. Cuéntanos un poco cómo os atrevisteis a dar aquel paso hace ya tanto tiempo. Ahí tuvimos una controversia, una disputa, una reflexión, ahí nos tuvimos que poner sobre la mesa para decir que queríamos, por lo que dices tú, por lo menos información al respecto. Y llegamos al acuerdo, el área de discapacidad con la Concejalía de Salud, en poner un profesional y tener jornadas con la Carlos III, que también teníamos convenio con ella, y por lo menos informar de las distintas discapacidades, la sexualidad, en qué podíamos ayudar. Y eso es lo que hicimos, simplemente información y aportación. Y creo que fuimos pioneros en ese sentido. Y de eso me siento bastante orgulloso, siempre con el apoyo de la corporación y siempre con el apoyo de los profesionales. Y como decíamos hace un momento, 15 años después del inicio, más de 12 años después de la salida de aquella etapa profesional, visto hoy desde la perspectiva, desde la distancia, ¿qué valoración nos haces? ¿Qué nos quieres contar sobre cómo ves aquella etapa y, sobre todo, lo más importante, cómo ves el presente y el futuro de la prestación de los servicios sociales en las áreas municipales, por ejemplo, en Leganés, donde sigues estando vinculado? El hecho de que el área de discapacidad y el hecho de que la oficina o el presupuesto propio de discapacidad siga existiendo quiere decir que la propia Comunidad de Madrid no da los servicios que el propio ayuntamiento, la propia institución, la propia corporación tiene que dar. Entonces, ¿qué se pretendería? Que eso no existiese, porque quiere decir que la autonomía correspondiente, en este caso la de Madrid, está dando los servicios. En tanto en cuanto no los dé, el ayuntamiento tendrá que estar ahí con esta situación, como con otras. ¿Qué pretendería yo? Pues que no existiesen, aunque es un hijo que yo he creado, pero eso quiere decir que la comunidad está funcionando como debe funcionar. En los enlaces asociados al archivo del podcast de YouTube, Bernabé seguro que colocará los accesos directos a los lugares donde se puede descargar y donde se puede leer este libro, Lo invisible se hace visible, que se puede encontrar en versión sonora, en versión Daisy, en la propia biblioteca digital de la ONCE, y también se puede encontrar en internet en versión digital gratuita. Para aquellas personas que puedan leerlo a través del sentido de la vista. ¿Qué más quieres apuntar que se nos haya podido quedar fuera? Que creo que Bernabé va a venir con la escoba a darnos en la cabeza de un momento a otro por agotamiento del tiempo y por agotamiento de la audiencia, que es mucho peor. Sobre todo es que hoy día, 11 años después del 2011, nos persigue la 11, estamos en las mismas circunstancias y en los mismos modos de actuar que el del 2007, con más cosas que el 2011. Yo quisiera, por lo que he dicho antes, que esto fuese una reflexión del pasado, y es que creo que es una reflexión a futuro.
Con lo cual, lo que quería aportar es que todo el mundo conociese lo que se está haciendo en los ayuntamientos a nivel de discapacidad, a nivel de diversidad funcional, y a partir de ahí, pues proponer cosas, porque esto es una situación de no una sola cosa, es de muchas cosas y de muchas personas. Lo que en un momento a un equipo se le acordó, a lo mejor hoy no es recurrente, y a lo mejor lo que sí, y yo aliento y animo a que la ONCE siga haciendo acuerdos de este tipo, para que además los afiliados de futuro, que están mucho mejor preparados que nosotros, puedan formarse y desarrollar en corporaciones y en instituciones públicas pues todo un trabajo muy merecido y muy reconocido, porque yo digo aquí, lo diré siempre, que mi trabajo, tanto en ayuntamientos como en el propio foro de la discapacidad, es muy reconocido, pero ya no a nivel de Ramón, sino a nivel de ONCE. Y eso lo hay que dejar siempre, lo grande antes que lo pequeño. Pues Ramón, muchas gracias por haber compartido con Punto Cero y su audiencia este periodo, este tiempo, y yo creo que, aparte de que ahora escuchemos la voz de los súper tacañones que se nos incorporan en este momento. De verdad que simplemente daros las gracias, Ramón y Eugenio, de verdad que muchísimas gracias, y creo que ha sido un ejemplo, y ojalá esto continúe en los demás distritos también. Gracias a la audiencia por escucharnos. Punto.